De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, la 16ª, de nuestra comunidad, que no científica, sino de frikis, de mucho deporte al rescate del fútbol provincial. La primera de 2023, en un escenario especial y con protagonistas especiales, pero para ser fieles a nuestro equipo de trabajo, con atuendo de Domingo de Ramos en un claro guiño a El Cabildo, presento hoy a mi derecha, como en el misterio de la Sagrada Mortaja, a Carlos Vizcaíno, compañero y amigo de mucho deporte. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Muy buena, Bernardo. Hay que ver lo que nos han echado los Reyes, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, el escenario de Tomares, una ciudad que visitamos hoy para conmemorar una década prodigiosa de la Unión Deportiva Tomares, santo y seña del deporte aljarafeño, y para relatar sus vivencias, para conocer los protagonistas, para descubrir secretos, hemos invitado a dos de los personajes que han contribuido al florecimiento del club en los últimos años, a Rafa Tubío, entrenador artífice del ascenso a la tercera federación y de la histórica clasificación de la Copa del Rey. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Bernardo. Encantado de estar aquí con vosotros. Yo sé que nos aprecias porque tú no eres una persona afín a los medios de comunicación ni al protagonismo, y que estés hoy aquí en un escenario único y en un medio de comunicación, supongo que es por el aprecio a quienes formamos mucho deporte, así que te lo agradecemos profundamente. Nada, a vosotros. Y a Salvi Moya, que ha sido santo y seña, debutó en segunda división, uno de los jugadores más laureados en la historia del club y actual componente de la plantilla que dirige Manuel Luque. Salvi, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Te agradecemos además doblemente que estés hoy aquí con nosotros, porque sabemos que estás en un proceso de recuperación. ¿Estás para el domingo o estás en proceso? Sí, en principio hoy tengo que recuperar el entrenamiento que me perdí ayer y en principio sí, espero poder estar. Manuel Luque no perdona ni una, ¿eh? No, la verdad que en esos temas es muy estricto y bueno, nosotros llevamos a rajatabla. Pues para hablar de la Unión Deportiva Tomares, sin duda alguna, quizás el capítulo más brillante en la historia del club fue la clasificación para la Copa del Rey, con las restricciones del COVID, un partido histórico, primero en el San Sebastián de Tomares. La realidad, la historia fue en soledad, sin público, un miércoles noche, ante el Club Polideportivo Chinato de Malpartida de Plasencia. Se impuso la Unión Deportiva Tomares y se clasificó para la Copa del Rey. Rafa, una noche para la historia que supongo que permanece grabada en tus recuerdos más hermosos de tu carrera, ¿no? Sí, al final creo que la experiencia esa solo la podemos explicar o la podemos, digamos, detallar lo que estuvimos ahí. Es verdad que fue un partido no quizá tan solitario, porque es verdad sí, pero sí en familia, que vinieron muchos de los familiares, y después también es verdad que sentimos el apoyo de todos los demás, porque al ser retransmitido tuvimos mucho apoyo después de fuera, pero la experiencia fue tanto lo previo como las 2, 3, 4 semanas hasta que llegó el partido de Osasuna, fue algo que probablemente la mayoría no volvamos a vivir. Rafa, es conocido, ¿no? Una fama bien merecida, ¿no? El Tomares de forjadora, de fábrica de talento, ¿no? De jugadores, ¿no? Pero también de entrenadores, ¿no? Que demuestra, aparte de la confianza a sus jugadores, ¿no? A sus entrenadores, ¿no? Y tú eres quizás el mayor ejemplo, ¿no? Que tú habías entrenado en infantiles, si no recuerdo mal, cadete, ¿no? Y te dio nada más que primer equipo firmando la mejor temporada de la historia, ¿no? Eso habla perdón, de la filosofía del club, ¿no? La idiosincrasia del club, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que tanto en cantera a nivel de jugadores, que muchos de los jugadores, es verdad que no la mayoría eran de Tomares, muchos jugadores del Aljarafe pues han estado viniendo continuamente en todas las categorías, y después en cuanto a entrenadores sí es cierto que el club pues ha apostado por gente de la casa, y en mi caso particular sí que le estoy bastante agradecido, porque al final yo llevaba un año en el tercer cadete, el año del infantil A, y el salto sí, pues la verdad que la confianza fue grande y creo que al final pues salió bien. Salvi, en la plantilla, quienes vivisteis aquella hazaña en primera persona, ¿qué partido recordáis con más cariño? ¿El del Chinato o el partido en el Olímpico de la Cartuja con Osasuna? Yo creo que es muy difícil elegir, porque la emoción del primer partido contra Chinato, de saber que después te venía un primera, pues es muy bonito, pero sí es verdad que el partido de la Cartuja ante los Osasuna también fue especial para nosotros, por el estadio, por el rival, y sería difícil elegir uno de los dos. Si tuviera que elegir, elegiría el del estadio de la Cartuja. Y pregunta más comprometida, ¿qué elegirías? ¿El debut en segunda división con el Recreativo de Huelva o el partido de Copa del Rey ante Osasuna?
Eso ya es muy difícil elegirlo. Sí es verdad que elegiría solo porque pude debutar en segunda división y ese partido yo en el Estadio de la Cartuja contra Osasuna no pude estar por lesión y por eso quizás elegiría jugar en segunda división. No deja de ser histórico el momento, ¿no, Salvi? Pero, de Copa, pero sabor agridulce, ¿no? Por COVID no se pudo vivir como se merecía la ocasión, ¿no? Sí, la verdad que en primer lugar tuvimos que jugar en el Estadio de la Cartuja porque aquí no fue posible y eso a ellos les venía bien porque lógicamente ellos están más acostumbrados a ese campo. Y en segundo lugar no pudo venir mucha gente, se quedó muchísima gente con ganas de venir al partido por el tema de COVID y sí que es verdad que es un sabor agridulce por eso. Te iba a preguntar, como canterano de Tomares, ya, con tu trayectoria también profesional, eso, me gustaría que me valoraras como el secreto para entender esta década tan, digamos, prodigiosa, ¿no? De la Unión Deportiva Tomares, el crecimiento que ha tenido a nivel de escalafón inferior y de nivel. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es, a tu juicio, las claves? Tú que también ahora, si no me equivoco, también eres entrenador de cantera, ¿no? Sí, sí, llevo 6 años entrenando aquí en el Tomar en los escalafones inferiores y el secreto yo creo que está desde que entró Javi Falcón se cuida muchísimo la cantera, desde el equipo de iniciación hasta el senior y yo creo que al final para los equipos de arriba tener una buena planificación y una buena base, se tiene que empezar desde abajo y yo creo que eso es la clave del éxito que está teniendo en la cantera del Tomar. Rafa, ¿cómo fue la temporada del ascenso? Porque la plantilla era especialmente joven. Uno de los veteranos era Salvi Moya. Imagínate la juventud de la plantilla, ¿no? Para mí ya era veterano, pero para cualquiera que ame el fútbol más real, pues era un chico joven, ¿no? ¿Cuándo creíste de verdad el objetivo es posible? Nosotros podemos firmar historia en el Tomares, podemos ascender de categoría. Pues a ver, yo creo que la temporada fue bastante especial porque digamos que ocurrieron muchísimas cosas que normalmente no te ocurren a lo mejor en 10 o 12 temporadas. Y se unieron todas en una sola. De hecho, al principio, al final prácticamente no tuvimos pretemporada porque empezamos a competir en Copa Andalucía la semana de empezar la pretemporada. Nosotros conocíamos a los jugadores, pero no los habíamos tenido. Ellos tuvieron que confiar en nosotros desde el principio, gente que venía de categorías inferiores y salvo los primeros, digamos, 5 o 10 días que sí que tuvimos ciertas discusiones o al final teníamos que nosotros poner en pie lo que queríamos mostrarles, ellos también tenían que creer en nosotros, viniendo de prácticamente desconocimiento total, salvo 3 o 4 jugadores. A raíz de ahí, pues todo fue saliendo sobre ruedas y ya digo, vivimos no solo el ascenso, a lo mejor de fuera se ven solo los resultados que obtuvimos, pero de dentro fue semana tras semana. Insistimos muchísimo en que era como un año de estudio en el que si tú pues lo dedicas todo al examen final, te vas a quemar. Entonces la idea era de ir quemando exámenes por semana y prácticamente es que, o sea, no fue un sueño ni fue una nube, pero sí que nos dio poco tiempo a pensar más de la cuenta, porque se unió la clasificación para la previa, en Liga empezamos desde el principio arriba y, digamos, la autoexigencia de mantenernos arriba en una plantilla, como bien dice, muy joven, creo que la media era, no sé si eran 21 o 22 años, mucha gente que venía Hoy he de... rescatado un artículo, perdona que te No, no, interrumpa, la media de aquella plantilla era de 21,6 años. exacto, como es lo que te comento. Y al final un año entero con chavales que tienen una exigencia máxima, que al final vas a campos donde sorprende la juventud, siendo también la referencia por haberte clasificado para Copa del Rey. Sí es verdad que ellos tuvieron que madurar muchísimo, nosotros también porque que tuviéramos algo más de edad, veníamos de, como ya hemos hablado antes, de no esa exigencia. Y vivimos muchísimo, siendo también la peculiaridad del año COVID, pero tuvimos aparte de la Copa del Rey, fuimos campeones de liga regular en la última jornada, no supimos el ascenso hasta el minuto 97 del último partido, cuando 4 partidos antes perdimos aquí en casa 0-6 con Cartaya y prácticamente se daba por perdido. Y ahí sí es cierto que tuvimos una unión muy buena entre jugador y cuerpo técnico que creo que fue lo que al final pues conllevó al ascenso y otra temporada que aunque el final fue un poco agridulce,
también la disfrutamos muchísimo. El programa de hoy, como siempre, es posible gracias a nuestros patrocinadores, a ese Training, hoy con un entrenador, 2 concretamente en la mesa, que ya se han inscrito, un contenido 100% vídeo y la mejor herramienta para los entrenadores. Así que recuerda que si quieres crecer, que si quieres ser mejor entrenador, pulsa en Google www.astraining.es y te inscribes y recibes todo el material disponible. Y otro de nuestros patrocinadores principales es Grupo MPE, una empresa especializada en prevención de riesgos laborales. Nuestras 2 empresas colaboradoras que son como nuestros delanteros, que son las que nos permiten que hoy estemos en el auditorio de Tomares con un escenario mágico y con un sonido envolvente diferente. Con vuestro permiso, sí me gustaría hablar de un partido que supongo que marcaría vuestra experiencia en Tercera Federación, que fue la visita al Colombino para medirse al Recreativo de Huelva. ¿Cómo vivisteis aquel día ambos? Yo en principio no pude estar también porque estaba lesionado. Estaba lesionado, pero la verdad que me hubiera gustado muchísimo poder estar en el Colombino, ya que ¿Pero estuve allí viajaste? 4 años. ¿Viajaste con la No expedición? pude viajar porque no fue por lesión, fue por estar malo, pero no estaba disponible. Y es verdad que me quedé con ese mal sabor de boca de no poder pisar el Colombino otra vez y ver el campo donde tantas veces entrenamos y jugamos partidos. Y por mi parte, sí es cierto que igual que nos pasó en muchos otros partidos de ese año en Tercera, los detalles pues nos penalizaron, perdimos muchísimos partidos por la mínima, por detalles muy, muy concretos y al final tú eres competitivo y quieres ganar. Pero es cierto que aparte de la experiencia de ir al campo del Decano, de hecho también creo que fuimos la semana antes o la semana después de uno de los cumpleaños suyos, creo, no sé si era el 120, el 123 o algo así. Sí, porque ya cumplió tantos años el Recre que ya no recordaba. Y la verdad es que competimos también bastante bien, caímos al final 1-0, tuvimos nuestras ocasiones, pero ya te digo que fueron tantas experiencias, tantas semanas y tantos partidos especiales que podemos estar hablando aquí durante toda la tarde, pero es cierto que liar Colombino, a enfrentarte al primer equipo, al Decano, en competición oficial, pues fue un granito más a sumarle. Sí, me gustaría saber la opinión de los dos, tanto de Rafa como de Salvi, como trabajador, como jugador y entrenador. Si uno de los grandes retos del club quizás sea asentarse el equipo en tercera. No sé si veis que el equipo tiene potencial, tiene suficiente para asentarse en tercera, ¿no? Que por historia, por trayectoria, ¿no? Sí, debe estar, ¿no? Pues yo creo que la respuesta va a ser un poco subjetiva. Al final yo te puedo dar mi opinión subjetiva después de haber estado dentro, de haberlo visto antes, porque también es verdad que con jugadores que seguía, que los conocía o lo había entrenado, pues seguía al Tomares de bastante antes. Mi opinión subjetiva es que, y más viendo cómo están los niveles ahora, creo que debería sentarte en tercera. Creo que debería ser uno de los equipos importantes de tercera. Y más teniendo en cuenta la cantera que tiene. Después, a partir de ahí, sí es cierto que en el fútbol modesto pues influyen muchas otras cosas, temas económicos, temas de recursos materiales y demás, y ahí ya pues más temas de la directiva y de lo que quieran ellos llevar al club, porque no siempre es fácil tener un equipo en tercera, pero está claro que en cuanto a potencial de cantera o a potencial de los chavales que llegan o de cómo se gestiona, creo que debería ser uno de los clubes de referencia en tercera. ¿Y sabes cómo tu opinión? Sí, en principio la idea del club es estar lo más arriba posible y como te he dicho antes, eso se consigue cuidando la cantera, año tras año que vayan llegando los niños preparados y sobre todo que disfruten y entre el disfrute y el trabajo seguro que llega la recompensa de poder estar varios años consecutivos en tercera. Me lo digo porque hace 10 años podría parecer una quimera que hubiera un equipo de división de honor juvenil, otro Liga Nacional, las principales categorías, ¿no? Y a día de hoy pues están, ¿no? Y compiten, ¿no? Sí, desde que llegó Javi cambió totalmente la estructura del club y yo creo que a la vista está que lo está haciendo bastante bien y se está llevando muy bien la cantera y muy bien los escalafones superiores. Aprovecho para preguntarte, Salvi, cómo fue eso de jugar con tu hermano, que es uno de los Tomares y por algo se caracteriza, ¿no? Es que, pues, nota curiosa, ¿no? Que no es casual, que coinciden muchos hermanos en el primer equipo, ¿no? Sí, la verdad que los Ale Jiménez y Sica, Ale Buzón, Sergio Buzón y habrá varios más que se me olviden, pero la verdad que fue una experiencia que llevaba muchísimos años queriéndola vivir y tanto él como yo estamos muy felices y ojalá sean muchos más. Y tu padre imagino que ¿no?
Sí, mi padre encantado. Yo me acuerdo del primer gol que metí con el Senio, que empezó hasta a llorar y no me quiero imaginar cuando nos vio a los dos jugar juntos. Rafa, yo te iba a preguntar a qué dedica el tiempo libre a día de hoy, porque sé que estás vinculado a un club, tu Alcázar natal, pero después de leer la noticia hoy de mucho deporte, ¿no? Una doble dimisión, una destitución, casi que uno bueno, pues no hay ganas ni de entrenar, ¿no? O sí. No, al revés. O sea, el mucho tiempo libre, o sea, no voy a decir por desgracia, pero sí es verdad que me gustaría tener menos tiempo libre. Este año, pues decidimos allí, gente que habíamos estado jugando y entrenando en Alcázar, darle un pequeño saltito, intentar recuperar al senior de nuevo. Y la verdad es que está yendo bastante bien. El objetivo era enganchar a la gente. Tuvimos en pretemporada, no sé si hubo 60, 70 jugadores que querían jugar, que al final era una de las dudas nuestras. Y todo el pueblo está volcado. No sé si hay casi 600 socios, muchas empresas, hay como 40 o 50 empresas patrocinando. Y la verdad que para un pueblo que no sea, o sea, que no ha sido un referente en fútbol y que es bastante pequeño, por ahí sí es verdad que estamos bastante contentos, pero al final, siendo entrenador, yo me considero entrenador, pues, o sea, como profesión, pues sí es verdad que se te queda un poco pequeño y nada, ¿no? Yo siempre querré entrenar, me he formado aparte en estudios y demás porque es difícil vivir en este mundo, pero a mí lo que me apasiona es entrenar y bueno, pues ojalá pueda volver pronto a competir en ese aspecto. Activa el móvil porque de 4 entrenadores invitados, 2 ya están en activo. El último, Alberto Galvez, nuevo entrenador del Atlético Sanlúcar. Es decir, activa el móvil. Salvi, las lesiones han sido injustas contigo en varios momentos de tu carrera, ¿no? Yo creo que han condicionado incluso tu explosión. ¿Qué te puede aportar aún el fútbol a ti? Sí, las lesiones, al fin y al cabo, el primer cruzado llegó, yo creo que en el mejor momento de mi vida, pero bueno, el fútbol es así, a veces hay suerte, a veces no, pero después de esa me recuperé, pero volvieron a caer varias, y el fútbol ahora mismo es que es muy difícil dejarlo. Yo no sabría vivir, no me imagino vivir sin jugar al fútbol, y si no fuera en este nivel seguro que seríamos para abajo porque al final estás 3 días sin entrenar y ya tienes el picorcillo de ir a un entrenamiento, de jugar partidos los domingos y con esto de las lesiones sí es verdad que cuando estás lesionado al principio de la lesión ha sido duro, pero contra iban pasando los meses me iban viniendo unas ganas tremendas de volver y por eso una y otra vez he vuelto y así seguir haciendo hasta que vea que llega el momento. Querido vizcaíno, la última. Yo preguntaba a Salvi por la temporada, ¿no? Que no sé cómo analizar la temporada, tomar en mitad de la tabla, está muy igualada la categoría, ¿no? ¿Cómo lo Sí. valora? ¿Cómo analizas? Sí, has dicho la palabra clave, que la liga es igualadísima. El primero al décimo, están 3-4 puntos. Estamos a 5 del primero y a 5 del descenso. La liga está igualadísima. En cualquier detalle pierdes un partido, en cualquier detalle ganas un partido y así va a ser durante toda la liga. Pues con Salvi Moya y Rafa Tubío, apunten sus nombres, 2 protagonistas indiscutibles en la historia contemporánea y en los éxitos de la última década de la Unión Deportiva Tomares, en la que han sido santo y seña del crecimiento de la entidad. Nos marchamos, los despedimos. Muchísimas gracias a vosotros por haber estado hoy aquí en este escenario para conmemorar la década prodigiosa de la Unión Deportiva Tomares y regresamos en unos instantes, en unos segundos, como le gusta decir a Quique Ballesteros Manzorro, cuyo programa lanzamos hoy al aire de nuevo una semana más y regresamos con 2 protagonistas más de la Unión Deportiva Tomares. Más fútbol provincial, más fútbol modesto, más fútbol de friki, donde en muchos deportes al rescate del fútbol provincial. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. Ya estamos de regreso en el auditorio de Tomares con nuevos protagonistas de la Unión Deportiva Tomares y de la ciudad de Tomares, que la Unión Deportiva Tomares es santo y seña y referencia de la ciudad, ¿no? Una de las principales urbes del Aljarafe de Sevilla. Y hemos invitado para hablar de la ciudad, de la Unión Deportiva Tomares y del deporte local al alcalde de Tomares, a José María Soriano. ¿Qué tal? Bienvenido, alcalde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Y a Javi Falcón, presidente de la Unión Deportiva Tomares y amigo de la comunidad de frikis de mucho deporte al rescate. Bienvenido, Javi. Muchas gracias.
Hablar de la Unión Deportiva Tomares es hablar de Tomares, es hablar del referente del deporte, de uno de los principales iconos del deporte del Aljarafe, y sin duda alguna es hablar de cultura deportiva. El Ayuntamiento de Tomares ha sido capaz de transmitir ese vehículo de sociabilidad entre la localidad, entre la ciudad y el deporte, ¿no? Y la Unión Deportiva Tomares quizás sea el principal reflejo, ¿no, alcalde? Bueno, para Tomares, para su ayuntamiento, el deporte es algo fundamental. Yo creo que es una de las grandes apuestas de este ayuntamiento. Lo es el deporte, lo es la cultura y la educación. Son pilares básicos de una sociedad moderna y una sociedad que progresa y prospera. Y bueno, pues efectivamente la Unión Deportiva Tomares, como otros muchos escuelas deportivas, pues son referentes en la ciudad de Tomares. Tomares es un municipio con 25.000 habitantes y ha sido campeón de España, por ejemplo, en voleibol. Lo fue hace algunos años. Es una ciudad que tiene campeones del mundo en waterpolo, que lo tiene un subcampeón olímpico y del mundo en remo, y que tiene disciplinas como puede ser la esgrima o el taekwondo, donde también tiene muchísimos campeones de España y a nivel europeo o en atletismo. Con lo cual, para nosotros el deporte es algo fundamental, no solo porque al final te da salud, sino por los valores que impregna y que te enseña el deporte. Es lo difícil, ¿no, alcalde? Aunar, digamos, la competición, ¿no? La calidad, digamos, deportiva y la calidad humana, ¿no? De valores y la sociabilidad, ¿no? Los valores sociales que transmite, ¿no? Es lo difícil, ¿no? Efectivamente. Tomares tiene más de 20 Tomares tiene más de 20 escuelas deportivas. Tiene escuelas deportivas, como decía, pues la tiene de esgrima, de taekwondo, la tiene de escalada, patines artísticos, de gimnasia rítmica, tiene muchísimas escuelas deportivas. Y son escuelas municipales. Y ahí efectivamente lo que se busca no es la competición, sino principalmente es la sociabilidad y el inculcar los valores del deporte. Si a eso le sumas que al final consigues que, bueno, esos niños, esas niñas, pues se diviertan y compitan, pues mejor que mejor. Pero lo que se busca es que esos niños y esas niñas pues se le aprendan y lleven en su ADN lo que son los valores del deporte, como son, pues no sé, la solidaridad, el compañerismo, el afán de sacrificio, en fin, muchísimos valores que tiene el deporte y que al final quedarán para el resto de tu vida, hagas lo que hagas en tu vida profesional, en tu vida personal. Javi, hemos hablado del deporte, hemos hablado de Tomares, pero sin duda alguna el alcalde evidentemente no va a personalizar en la Unión Deportiva Tomares, pero nosotros sí, ¿no? Porque no somos objetivos, lógicamente, ¿no? Y tú como presidente, pues hoy te hemos invitado para que presumas de mandato, hable de la Unión Deportiva Tomares, pero me gustaría que me dijeras, a día de hoy, después de recorrer la historia contemporánea del Tomares, ¿cuál ha sido el día más especial del Tomares para Javi Falcón? Bueno, sí, sin duda alguna el día de la eliminatoria de Copa del Rey, ¿no? En el Estadio Olímpico contra Osasuna. Yo creo que es el que más repercusión ha tenido en la historia nuestra y creo que para todos los incluso tomareños, ¿no? Tomareños y del Tomares y aficionados del Tomares y socios y demás, yo creo que no había un día igual que ese. Ese nos puso en el mapa de España, nos puso en el mapa del fútbol y quieras o no, es verdad que Tomares tiene 20 escuelas deportivas, pero también es cierto que la repercusión que tiene el fútbol a nivel nacional no la tiene el waterpolo ni el voleibol. Eso es, vamos, eso no lo digo yo, lo dice el número de licencias de cada deporte, ¿no? Entonces siempre va a tener mucho más repercusión el fútbol que cualquier otra escuela deportiva. Entonces, eso sí es verdad que tenemos que hacer mucho hincapié y tenemos que estar muy satisfechos de lo que estamos consiguiendo, ¿no? Javi, el trabajo que lo trae su fruto, ¿no? Y vosotros, ¿verdad? No, nada es fruto de la casualidad, ¿no? En la década esta prodigiosa, como llamo yo, del crecimiento que ha tenido la Unión Deportiva Tomares en estos últimos 10 años, se debe a un trabajo, creo que ingente por parte de la directiva, no por callarte los oídos, pero es así, yo lo puedo comprobar, cada vez que se pisa en San Sebastián se puede comprobar, ¿no? El trabajo y las horas que echáis, ¿no? Y la dedicación y ese sentimiento de identidad creo que también se transmite luego a los chavales, a todos, ¿no? Yo creo que hay un trabajo muy de base de muchos años, ni siquiera de los últimos 10, ¿no? Sino de muchos más años. Y es un trabajo bien hecho desde la directiva hasta el último entrenador. Yo creo que todo el mundo ha puesto su granito de arena y creo que se ha trabajado bien, ya no solo por los resultados, ¿no? Sino por la estructura del club. Es un club bastante sólido, es un club que económicamente tiene toda la viabilidad del mundo porque no gastamos donde no tenemos que gastar, tenemos lo justo, pero no es suficiente para afrontar los retos y para estar donde queremos estar. Y después sí, que todo el mundo ha puesto su granito de arena, recientemente pues desde Rafa, que ha estado por aquí, pasando por Nacho, pasando por antiguos directivos como Pepe Guareño, por los actuales que son todos muy especiales y la verdad que tenemos un equipazo a nivel directivo, tenemos un equipazo.
yo creo que tan importante como a nivel deportivo. Yo no soy objetivo porque yo siempre digo que se me notan mis filias y mis fobias, y es mi defecto como periodista. Además que tampoco quiero ocultarlo. Y la preparación, la formación de la directiva de la Unión Deportiva Tomares, alcalde, supongo que también ayudará y colaborará para entablar proyectos comunes, ¿no? Porque negociar, entre comillas, y establecer puentes de colaboración con una directiva formada en el ámbito empresarial, con cierta formación académica, favorece más al espíritu de colaboración, ¿no? Bueno, lo hace más fácil, evidentemente. Y yo creo que hay una clave también importante, como apuntaba el presidente Javi Falcón, y es que en todos estos años la directiva actual y las anteriores, al final, además de ser una directiva en la que tiene bueno, que trabajar por el día a día, son un grupo de amigos y de compañeros que se conocen perfectamente, cada uno sabe cuál es su parcela. Y han conseguido otra cosa más, y es que en todos estos años yo tuve la suerte de ser concejal de deporte en el 2011 durante 8 años, y he conocido diferentes directivas. Bueno, pues todas las directivas que han ido pasando siempre han respetado, han querido y han integrado a las anteriores directivas. Y creo que eso es muy, muy importante. Aquí yo jamás he conocido, bueno, lo habrá habido en algún momento determinado, en lo que posiblemente, bueno, pues haya un pequeño roce, pero yo no he conocido jamás un malentendido entre ellos, y eso es muy importante, que han pasado diferentes directivas y las nuevas directivas han integrado a las anteriores y han hecho esa piña que ha conseguido que el Tomares progrese. Y luego a nivel municipal, a nivel de, pues siempre ha habido con ellos muy, muy buen entendimiento, porque el objetivo común es conseguir el deporte, acercarlo a nuestros niños, a nuestras niñas, y que, bueno, que efectivamente, y que el fútbol, que el Tomares, pues sea un equipo, sea un referente de la ciudad. Pues te puedes preguntar a Bernardo, al alcalde, que es un gran deportista, ¿eh? Me confesó. ¿Sí? Bueno, yo la verdad es que me gusta el deporte, yo diría que casi cualquier deporte. Muchas veces en mi casa me dicen, papá, hay que ver qué rollo ves en la tele, porque cualquier deporte. Veo un campeonato de escalada y soy capaz de quedarme horas viendo en fin, cualquier cosa. Y además tengo la suerte de que, bueno, mis ratos libres, que no son muchos, pero los tengo, pues intento practicar deporte. Y bueno, cuando tengo un ratito así extra, pues bueno, alguna que otra carrera de esta de ultrafondo también he conseguido correr y bueno, la verdad es que si me gusta, me apasiona el deporte. Pero si tenemos al alcalde entregado, ¿hace falta algo en el club? ¿Hace falta, ¿habéis cambiado el césped? O... ¿Cuáles son los próximos proyectos? Precisamente de eso iba a preguntar, ¿no? Porque el San Sebastián es uno de los estadios de la provincia. Yo siempre distingo entre campo de fútbol y estadio. Y el San Sebastián, aunque sea coqueto, aunque sea pequeñito, es un estadio de fútbol. Se han reformado los vestuarios. ¿Cuál es la próxima hoja de ruta, Javi? ¿Qué le habéis pedido en la carta a los Reyes Magos? Bueno, nos lo han traído ya, ¿no? Yo creo que están colocando la reposición del césped artificial y ahora mismo están trabajando ahí en los trabajos de reposición y creo que va a quedar un campo muy bonito, como tú dices, muy coqueto. Y bueno, si me apuras, pues a decentarlo aún más, ¿no? Sobre todo el alrededor del campo, ¿no? Visualmente el campo es muy bonito, uno llega ahí porque no se espera que en medio de la población esté ese campo ahí. Y la verdad que es un campo muy bonito y para nosotros es nuestro templo, ¿no? Y bueno, al final nosotros tenemos buen entendimiento con el alcalde y el alcalde y el concejal de deporte nos tiene muy presente porque somos muy pesados. Le preguntaba antes, Javi, a Rafa y a Salvi los próximos retos, si quizás dentro de esos retos sea asentar el equipo en tercera, ¿no? Tú que has jugado en tercera. Sí, bueno, el año pasado nos cogió un poquito desprevenido porque es verdad que cambiaron las reglas del juego la Federación Española y nos cogió un poquito a traspié porque es verdad que nosotros tenemos una solvencia económica que es la que tenemos, que bueno, que al final es lo que nos da para terminar el año, ¿no? Pero es cierto que nosotros contábamos con unos ingresos que después no tuvimos, ¿no? Porque la Federación Española se inventó lo de profesionalizar a los futbolistas en una categoría que no es profesional, pero por fuerza tienen que ser profesionales, porque toda la subvención la tienes que dedicar a profesionalizar jugadores. Con lo cual al final nos dejamos ahí 15.000 euros en seguros sociales, que bueno, que no contábamos con ellos. No creo que si eso lo hubiésemos tenido al principio, quizá hubiésemos hecho otra planificación deportiva y económica. No la hicimos, creo que nos cogió un poquito a traspié, creo que no estuvimos a la altura, quizás más la directiva que los jugadores y cuerpo técnico, y creo que bueno, es bueno reflexionar y para nosotros es, digamos que pasamos por la categoría con un sabor agridulce. Es cierto que después deportivamente tampoco tuvimos mucha fortuna, porque la mayoría de los partidos lo perdíamos por la mínima, no tuvimos suerte de cara a determinada al final de temporada. En fin, que creo que, y somos todos conscientes, todos los directivos, que podíamos haberlo mantenido en la categoría y bueno, por H o por B no lo conseguimos y para nosotros es un reto importante volver a la categoría y asentarnos, como tú dices. Creemos que hemos aprendido de los errores y
y yo creo que Tomares puede estar perfectamente en tercera división y consolidarse ahí. Yo que sí soy un firme defensor de la profesionalización de la categoría, Javi, he de confesar que yo creo que se debe trabajar hacia eso y que se debe además de trabajar una formación de los presidentes de la junta directiva en el ámbito financiero, porque debemos de erradicar ya la imagen del fútbol. Al final los clubes son empresas y lo que hay que gestionar es la empresa con sentido común, que vosotros además en ese aspecto yo creo que aprobáis con nota. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que discrepo es que tú, con la misma cantidad que dabas en el año anterior, quieras profesionalizar una cosa que el año anterior no era profesional. Yo estoy de acuerdo en profesionalizar a futbolistas. Soy un firme defensor porque hasta hace poco estaba jugando. Pero dame los recursos para hacerlo. O sea, no me quites recursos que ya tenía el año pasado. Pasa lo mismo que ha hecho con la primera ref. O sea, los de la primera ref cobran lo mismo que cuando estaban en segunda vez, con unos gastos infinitamente superiores a segunda vez. Entonces, me parece muy bien que profesionalicemos, me parece muy bien que vayamos hacia ahí, pero los recursos tienes que repartirlo conforme a lo que tú quieres. O sea, si tú quieres que profesionalizar la tercera división, tendrás que tener recursos para hacerlo. O por lo menos darle las herramientas a los clubes para hacerlo. Cosa que creo que no se está haciendo. Yo sí te preguntaría, el Tomares supongo que jamás traicionaría su esencia, ¿no? Al menos bajo tu mandato. El Tomares nunca va a utilizar la cantera para nutrir al primer equipo económicamente, ¿no? El primer equipo debe ser viable económicamente con independencia de la cantera, ¿no? Bueno, nosotros hemos conseguido ascender con la cantera. Yo creo que nuestra filosofía es aprovechar los recursos de la cantera, para eso invertimos en la cantera. Y después los recursos que tengamos al primer equipo, a mí me da igual dárselo a un canterano que dárselo a alguien. Si necesitamos firmar a un chaval de otro equipo porque no lo tenemos en casa, utilizamos esos recursos pero si lo tenemos en casa, yo creo que es justo también repartirlo a los de la cantera. A mí me da igual un chaval que venga de Sevilla que un chaval que sea de Tomares. Me refiero a nivel económico. Sí, te hemos entendido. A nivel económico. Entonces, yo soy un firme defensor de que todo el mundo tendrá que cobrar lo que se merezca, pero no porque uno sea de la cantera cobrar menos. Aparte, tú sabes que nosotros somos firmes defensores de la cantera. De la cantera en todos los sentidos, ya sea en el sentido de los entrenadores como en el sentido de los jugadores. Mi pregunta era para el alcalde ahora. Hemos hablado de los próximos retos de la Unión Deportiva Tomares. ¿Cuáles son los próximos retos del deporte tomareño, ya que goza de tan buena salud? Bueno, los próximos retos del deporte tomareño, en cuanto a instalaciones, como decía el presidente, como decía Javier Falcón, bueno, pues el estadio efectivamente hay que mejorarlo. Y sí adelanto que de cara al próximo mandato, a partir del año, a partir de este mismo año, pues en una zona de Tomares que está en desarrollo vamos a construir una gran ciudad del deporte donde irán 2 campos de fútbol, que de alguna forma es verdad que el Tomares y el fútbol base en Tomares necesitan más instalaciones para la práctica deportiva. Allí irá una gran manzana del deporte, donde irán dos campos de fútbol, donde irá un pabellón cubierto, pista de tenis, pista de pádel. Pretendemos que el deporte pues tenga aún más margen de crecimiento, porque Tomares es una ciudad joven, una ciudad sana y que demanda deporte. Y bueno, como decía Javi, pues estar siempre dispuesto a apoyar, que es para nosotros fundamental, todo lo que tenga relación con el deporte en esta ciudad. Alcalde, ahora que le vamos a pillar con la guardia baja, a mí me gusta siempre la última, que no haya escaleta y que ahora que nadie nos escucha, en un ambiente íntimo. A mí el Jueves Santo me gusta perderme con la Sacramental, cuando está anocheciendo, porque creo que el casco antiguo de Tomares es muy poco conocido, y que sea poco conocido, porque no nos saturen el Jueves Santo, pero ¿a dónde le gusta perderse al alcalde de Tomares? Pues a mí me encanta perderme, aparte de una forma que a veces es difícil, no anónima, por el centro de Tomares, me gusta perderme por el Zodín. El Zodín es un parque metropolitano, se puede decir, de 55 hectáreas, que es un gran paraíso, donde puedes encontrar todo tipo de aves, muchas de ellas incluso vienen de lo que es incluso de Doñana, y que es el pulmón de las jarafes. Es un sitio, yo diría, para mí, bueno, donde uno puede pensar, pasear y disfrutar de la naturaleza. ¿Su rincón preferido? El Zodín, lo que es el parque metropolitano del Zodín. Es un sitio con sus lagos, con toda su zona de olivar, es un sitio realmente muy bonito y muy para disfrutar de él. Y haciendo propaganda del Cabildo, de otro de nuestros videopodcasts, que el Jueves Santo vengan a Tomares porque la Sacramental merece la pena. Absolutamente. Además tiene la esencia de lo que era la Semana Santa hace años en Sevilla, que eso, bueno, es una opinión particular. Creo que quizá por esa masificación poco a poco ha perdido, y que municipios como Tomares conservan. Es la esencia de la Semana Santa, el disfrutar de una esquina, el disfrutar de un rincón. Eso sí tienen, por supuesto, nuestra Semana Santa y nuestra Hermandad Sacramental este Jueves Santo.
antes que procesionaba de madrugada, a mí me gustaba más porque había incluso menos gente, pero bueno, también había que trasnochar en exceso, así que se agradece el nuevo horario de la Hermandad Sacramental de Tomares en nuestro guiño al videopodcast del Cabildo. Javi Falcón, presidente de la Unión Deportiva Tomares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísima suerte y que la Unión Deportiva Tomares ascienda a tercera federación, que se estabilice, que se profesionalice en cuanto a jugadores, cuerpos técnicos y que podamos continuar narrando hazañas del club. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Alcalde, ha sido un placer y muchísima suerte para los próximos proyectos y que continúen invirtiendo en deporte y en la Unión Deportiva Tomares porque es santo y seña de Tomares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es vuestra casa cuando queráis. Gracias, de verdad. Repetiremos, por supuesto, con el ascenso de la Unión Deportiva Tomares, ojalá que pronto, en el auditorio de Tomares. Desde aquí, desde el corazón del Aljarafe, desde una tierra mágica y encantadora, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Carlos, despide tú, que eres más elegante que yo, porque hoy has venido con un jersey, una camisa a juego, yo elegí un traje de chaqueta, yo soy más clásico Bueno, que tú. dos looks distintos, un look más casual mío, tuyo más clásico, pero pues, tiene que haber de todo. Tú eres más casual que yo y yo soy más clásico. Muchísimas gracias, como siempre, La Carlos. semana que viene. Hasta la próxima semana, ya saben, cuídense, cuiden de lo suyo y regalen sonrisa, que recuerden, es lo único que nos queda, que no es de pago en este país. Un fuerte abrazo para todos y un beso. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es